Caminar es la primera cosa que un niño quiere hacer y la última a la que una persona mayor desea renunciar. Caminar es el ejercicio que no necesita tener gimnasio, es la prescripción sin medicina, el control de peso sin dieta y el cosmético que no puede encontrarse en una farmacia. Es el tranquilizante sin pastillas, la terapia sin un psicoanalista y el ocio que no cuesta un céntimo. Y además no contamina, consume pocos recursos naturales y es altamente eficiente. Con este texto del fundador de World 21 arranca la Carta Internacional del Caminar. Sin embargo, acorde con datos de la Encuesta Nacional de Salud, en nuestro país más de un tercio de la población de entre 15 y 69 años no alcanza los entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada o entre 75 y 100 minutos semanales de actividad física de intensidad vigorosa que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Crees que perteneces a este tercio de población? ¿Podrías desplazarte caminando a tus destinos diarios? Hoy, en Cambia de Sentido, charlamos con Alfonso Sanz sobre cómo los entornos urbanos pueden motivar a caminar más. Conocemos el proyecto Metrominuto de nuestra ciudad y nos motivamos a caminar mientras encontramos tesoros urbanos. Arrancamos sin motor, Cambia de Sentido. Pues normalmente tengo dos niños pequeños. Cuando hace mal tiempo solemos coger el coche, pero muchas mañanas, como el domicilio está cerca del colegio y de mi centro de trabajo, bajamos andando. ¿La moto o andando? Normalmente viajo en coche, pero porque las alternativas que tengo en cuanto al transporte público son bastante escasas, entonces me tengo que ir en coche sí o sí, porque sería muchísimo tiempo, mucho más dinero, y entonces tengo que ir por el coche. Pues ni me lo ofrece ni tampoco me lo impide. Sí, puedo bajar perfectamente andando o en bicicleta. Bueno, autobús, no hay más. Puedo estar por otro, es más, lo he hecho con otros compañeros de universidad, hemos ido todos en el mismo coche, pero el tema de autobús estuve un mes yendo porque no tenía ningún otro medio, pero me salía muy caro, era 1 hora y algo para ir a la universidad de mi pueblo, de Degado, entonces es más difícil. Aquí en Almería, por ejemplo, con las comunicaciones que tenemos, es complicado. No, entiendo que no, hay puntos habilitados para el estacionamiento de las bicicletas. Pues yo supongo que no, vamos, es una farola, no creo, no está capacitada la farola, no tiene los medios de la farola como para poner una bici ahí. Para eso están los sitios adaptados para aparcar bici y otros vehículos como los patinetes eléctricos. Buenas, María del Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu forma de desplazarte habitualmente por la ciudad? Andando. A mí me encanta andar, la verdad. Yo creo que es una oportunidad el disfrutar del paisaje, del día, del clima tan bueno que tenemos en Almería y una manera también de encontrarte bien. ¿Cuándo adquiriste este hábito de caminar? Yo creo que de siempre. Yo recuerdo de pequeña que iba a pasear mucho por el Paseo de Almería. De hecho, se llama el paseo. No es el nombre del paseo, todo el mundo lo llamaba paseo porque la gente iba a andar, a caminar un poquito y a disfrutar. Ahora parece que llevamos un ritmo de vida totalmente diferente, ¿no? Que tenemos que salir a algo concreto, comprar o ya tomar algo, alguna cosa. El Ayuntamiento está desarrollando el proyecto Metrominuto. ¿En qué consiste este proyecto? Pues ese proyecto es un concepto de vida también, por así decirlo. Lo que queremos es mostrar a los ciudadanos, a la gente, que están las cosas más cerca de lo que pensamos. Y bueno, de alguna manera en una escala temporal, o sea, por metros y escala temporal, acercamos determinados puntos que nosotros vemos que tienen cierta importancia por ese valor cultural, etnográfico, por una serie de situaciones o deportivos, ya se puede valorar desde puntos de vista diferentes y lo que hemos hecho ha sido plasmarlo gráficamente a través de tramas parecido. Hemos sacado una representación gráfica parecida a lo que te encuentras en un plano de metro que viene con colores, que te habla de puntos concretos. La única diferencia es que esos puntos, esos nodos de conexión, son sitios emblemáticos de nuestra ciudad y los colores marcan el tiempo aproximado, la escala aproximada temporal que tú tardas en llegar. O sea que, mira, fíjate,
hablando, tenemos aquí una representación de cómo se ha ido haciendo el diagrama de tiempo. Esto todo se representa gráficamente en un plano, como he dicho antes, similar al que te puedes encontrar en un metro. Hablamos de distancia, puntos concretos y la verdad es que está muy bien. Tenemos en cuenta, pues son distancias reales. Aquí en la escala vemos 369, algo metros. Y en esas escalas temporales que van de 0 a 3 minutos, de 3 minutos a 5, pues tenemos en cuenta realmente pues, que la velocidad de las personas, que no todo el mundo anda a la misma velocidad, si son zonas que tienen muchos semáforos, porque tú tienes que cruzar por esos pasos de peatones que están semaforizados, o hay otros que son de esos que tú le das, pulsa el botoncito y tienen sus ciclos, por lo que tardaría en virtud de esas circunstancias que te vas a encontrar por el camino. Yo creo que es un proyecto que lo va a coger muy bien mucha gente. Tenemos el metro minuto, no es el concepto de ruta saludable, pero sí, de alguna manera, nosotros lo que tenemos son varios proyectos que se integran entre sí. Por un lado tenemos este de metro minuto, que lo que intentamos es que la gente a la hora de ir a trabajar o a la hora de hacer determinados recados no coja su coche, porque está cerca, porque parece que no, pero cualquier punto de nuestra geografía, no sé que te vaya a un barrio que esté más alejado, pero todo se está haciendo por zona, te da esa cercanía temporal. Muchas de las personas que trabajan en el área, que han estado involucradas de una manera fantástica en este proyecto y además con mucha ilusión, pues han cambiado esos hábitos que tenía de venir al trabajo en coche y ahora vienen andando. Este proyecto se ha desarrollado en otras ciudades también, el proyecto Metro Minuto. ¿Tenéis alguna que sea referente en la que os hayáis fijado o queráis tener resultados equivalentes? Pues mira, al final entras en una especie de red de ciudades que tienen estas características o este proceso. No en todos los sitios se hace de la misma manera, ni la representación gráfica es igual. Pero sí, se está desarrollando en Vigo, también se está desarrollando en Córdoba. Hay varias ciudades que han sido pioneras en ese sentido y en las que nos hemos fijado y hemos intentado mejorar siempre lo ya existente. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de la población ante este proyecto? Yo creo que es muy positiva, por lo que te he dicho antes. Yo creo que hay una tendencia, cada día vemos que la gente sale más a pasear, utiliza menos el coche. Es verdad que hay una mezcla entre lo que sería el transporte urbano colectivo, ¿no? Porque combina el autobús muchas veces y va andando esas posibilidades y ese juego tan armónico, o también los taxis, ¿no? Yo creo que lo que intentamos es cambiar un hábito, un modelo de vida conforme a lo que había antes. Volvemos otra vez a nuestro pasado, volvemos a disfrutar y sobre todo a tener conciencia real de las distancias con otro tipo de escala. Como has comentado, este no es el único proyecto que lleva el Ayuntamiento para fomentar los itinerarios peatonales y para fomentar que las personas caminen. ¿Nos puedes contar algún otro proyecto en esta línea? Sí, hay varios proyectos en el casco histórico de Almería, hay otros que se van a desarrollar en determinados barrios puntuales para valorar y la conexión entre los mismos. No te puedo adelantar mucho más porque es algo que tiene que presentar el alcalde. En cuanto a la seguridad peatonal, ¿tenemos datos de cómo ha evolucionado la accidentalidad en la que se han implicado peatones? Normalmente yo te puedo decir que Almería es una ciudad segura. Es verdad que tiene algunos puntos negros que son evidentes en vías, en grandes arterias o vías rápidas como pueden ser carretera de Ronda, la avenida del Mediterráneo, Federico García Lorca. Son vías que por errores muchas veces la gente va a una velocidad excesiva, aunque tú tengas las limitaciones ya establecidas y más ahora, ¿no? Con este cambio que estábamos hablando después de la publicación del Real Decreto 970/2020, ese artículo 50 que limitaba la velocidad en las vías urbanas para intentar evitar todas estas cosas. No estamos hablando de números altos en cuanto a accidentes. Son despistes y muchas veces es cuestión de indisciplina porque tiras por sitios que no debes, ¿no? En ese sentido muchas veces nos saltamos, cruzamos por zonas que no se deben de cruzar. Las peatonalizaciones son cambios muy importantes en la ciudad. Cuando se peatonalizan en algunas calles se produce un cambio muy importante. ¿Tenéis datos de cómo evolucionan las calles que se peatonalizan? Sí, tenemos datos de cómo va evolucionando todo e incluso tenemos datos sobre proyectos que se hacen para ver de cara al futuro en ese proceso de peatonalización o semi-peatonalización hasta que culmine con la peatonalización completa, se desarrolle. Incluso ahora mismo podemos observar que ha habido una modificación en un eje fundamental de Almería, en el Paseo de Almería, que por una restricción se ha dejado un solo carril de circulación en un único sentido. Y lo que se ha visto una reducción considerable, más o menos el 70%
de tránsito de vehículos en ese ámbito tan especial, ¿no? Las peatonalizaciones de primeras no son siempre bien aceptadas por la población, pero luego suelen valorarse de manera positiva. No sé qué percibís en este Cualquier sentido. cambio siempre es conflictivo, porque todos estamos acostumbrados a una dinámica y cualquier cambio siempre nos despierta cierta aspereza o rechazo, hasta que ya se va viendo los beneficios que te provoca en un sentido y en otro. Lo que sí pensamos que los escenarios se tienen que barajar en sus tiempos y en sus formas, y la fase intermedia, en la fase del procedimiento, es lo que siempre genera pues, mayor dificultad. Al final, el espacio lo van a disfrutar todos. Quiero decir, por un lado piensan los residentes, todas las modificaciones, todos los cambios. Nosotros estamos trabajando en una ordenanza de regulación a zonas de acceso restringido a través de videocámaras. Estamos trabajando de una forma minuciosa, porque es verdad que hemos visto cómo se han ido desarrollando en otros municipios. Hemos copiado lo bueno, pero también hemos descartado lo malo. Hemos intentado pues, saber qué problemas han tenido para crear facilidad en la implantación y sobre todo que no afecte lo menos posible a los ciudadanos, sino que de forma positiva y realmente se ponga en valor esa zona que se peatonaliza. Pues muchísimas gracias, María del Mar. Muchas gracias por atendernos a Cambio de Sentido. Muchísimas gracias a vosotros, y para mí es un placer, y cuando queráis pues me pongo a vuestra disposición para explicaros lo que veáis conveniente. Muchísimas gracias. Buenas, Alfonso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos a Cambia de Sentido. Estás en Madrid, por eso estamos haciendo la entrevista por el ordenador. Y estamos en un nuevo programa dedicado a los itinerarios peatonales y al desplazamiento peatonal en las ciudades. ¿Consideras interesante o necesario que las ciudades de forma general trabajen para fomentar los itinerarios peatonales? ¿Crees que es necesario? Yo creo que más allá de itinerarios peatonales, lo que hay que hacer es un cambio de cultura en la movilidad que realmente lleve al peatón a la cúspide de la jerarquía en la movilidad, porque normalmente ha sido una forma de estar y de desplazarse en el espacio público ninguneada desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista cultural, el técnico, el político. Y realmente ahora que se reivindica como la prioridad número uno en la nueva política de movilidad, pues resulta que tenemos muchas asignaturas pendientes, y la primera sería precisamente el tema cultural. Si recordáis, hace pocos años había un anuncio de la lotería de una persona que había ganado la lotería de Navidad o alguna lotería así importante, y se le veía ufano porque ponía debajo ex peatón, ¿no? Como si fuera una cosa que hay que desprenderse de ella. En líneas generales, ¿en qué ámbitos tienen que trabajar los municipios? Pues tienen que trabajar, como digo, en primer lugar desde la perspectiva peatonal, de la cultura peatonal, pero también desde todo el rediseño del espacio público, de las calles, para hacer que los peatones tengan de una forma cómoda y segura todas las posibilidades que les ofrezcan su radio de acción. Normalmente desconocemos la capacidad que tenemos, porque hemos perdido esa imagen de la ciudad que nos permite entender el espacio y el tiempo de desplazamiento peatonal. Sí, este es un programa dedicado a cambio de sentido, pues cambio de sentido en todo el diseño urbano. Si nos damos cuenta, cuando vamos por una ciudad, cualquier ciudad española, nos encontramos continuamente obstáculos para el peatón. Todo ese tipo de elementos del diseño urbano que se derivan de una concepción de la ciudad pensada exclusivamente para el coche, pues eso es un cambio que hay que hacer drásticamente en nuestras ciudades si queremos devolver al peatón el espacio perdido y su posición en la ciudad. En España existe la red de ciudades que caminan. ¿Qué interés tiene para un municipio pertenecer a esta red? La red de ciudades que caminan es una reacción al conjunto de situaciones desfavorables para el peatón que, como decíamos, se ha construido a lo largo de 50 o 60 años en las ciudades españolas. Y es una red de ciudades que
precisamente lo que pretenden es devolver la ciudad al peatón, a su, digamos, a la prioridad número uno, poner al peatón en la prioridad número uno. Es una asociación, por tanto, de ciudades con un objetivo muy claro, y desde esa perspectiva se ayudan mutuamente a favorecer esa nueva política de la movilidad. Afortunadamente, cada vez se han ido apuntando más municipios a esta red de ciudades que caminan, y yo animo a que sigan apuntándose, porque de la fortaleza de este tipo de redes también se derivarán beneficios para el conjunto de las ciudades, ¿no? También existen ahora y se oyen muchas cuestiones respecto a las ciudades 15 minutos, que ciudades como París, que son ciudades de gran tamaño, pues se han apuntado o están intentando ser ciudades 15 minutos. ¿En qué consiste esto? Las ciudades 15 minutos es un concepto basado en la idea de proximidad, de que tengamos todo desde nuestra vivienda cerca, es decir, que podamos ir al colegio, que podamos ir al centro de salud, que podamos ir a comprar, a nuestro puesto de trabajo, todo en un radio de acción tan corto que caminando pudiéramos tenerlo todo a mano. Eso es una idea que se contrapone perfectamente a la idea de la ciudad dispersa, de la ciudad basada en los desplazamientos en automóvil, y en ese sentido yo creo que es una reivindicación al final de la ciudad humana, de la ciudad pensada para la convivencia en el espacio público, y tiene esa virtud de poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de ciudad, el debate sobre las necesidades que tenemos de convivir en el espacio público los distintos grupos sociales, las distintas edades, etcétera, etcétera. Son actuaciones y cambios a muy largo plazo, entiendo. Sí, bueno, hay actuaciones muy a largo plazo de carácter urbanístico. El urbanismo es un proceso lento, como podemos imaginar, y que se va construyendo poco a poco, pero hay muchas decisiones que tienen que ver también con el corto plazo, con la transformación del espacio urbano y con la transformación incluso de los criterios. Es importante, por ejemplo, pues, los criterios de proximidad en la escuela pública, que es importante, los criterios de proximidad en la salud. Es decir, que parece que no podemos actuar a corto plazo, pero sí lo podemos hacer, simplemente cambiando la forma en que tienen nuestras calles, de las aceras, las anchuras que tienen, la calidad del espacio público, que eso en buena parte se puede hacer a corto y medio plazo. Yo creo que sería importante para generar esa ciudad de los 15 minutos, esa ciudad de la proximidad, ¿no? Tuvimos un programa dedicado a cómo los niños y las niñas podían ayudar a que las ciudades sean más inclusivas, tomando decisiones en el entorno urbano o aportando ideas para cómo desarrollar el entorno urbano. Y dimos un paseo con 2 niños de 10 años, Mar y Mario, y nos comentaban unas cuestiones que les gustaban de su barrio y que no, y nos comentaban que no les gustaba de su barrio que las distancias eran muy largas, entre otras cuestiones porque había grandes comunidades vecinales que no se podían atravesar. ¿Qué opinas de esta reflexión de estos niños? Pues claro, es muy interesante. Normalmente no se ha dado voz ni a los niños ni a determinados colectivos. También la perspectiva de género ha estado ausente del urbanismo, y cuando aflora pues nos damos cuenta de que llegan a una lógica y a un sentido común sorprendente para el urbanismo convencional. En este caso es algo que sí que ha sido denunciado desde el urbanismo crítico, que es que las comunidades cerradas, esas comunidades en las que se vive de cara al interior, a la piscina, al espacio central de esas urbanizaciones, alrededor generan un espacio público inhóspito, sin actividad, y ese tipo de urbanismo es el que de una forma muy interesante han percibido como negativo estos niños, y me parece que han puesto el dedo en la llaga de esa idea de interior, privatización y olvido de lo público, ¿no?
Alfonso, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en Cambia de Sentido. Esperamos que las ciudades sean cada vez más adaptadas a los peatones. Que caminemos juntos. Prioridad de señales. En primer lugar, señales y órdenes de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. En segundo lugar, señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía pública de las señales de balizamiento fijo. En tercer lugar, los semáforos. En cuarto lugar, las señales verticales de circulación. Y finalmente, las marcas viales. Si hay contradicción entre diferentes señales, prevalecerá la prioritaria, según el orden indicado. Si se trata de señales del mismo tipo, prevalecerá la más restrictiva. Peatones en la Ordenanza de Almería. La Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de Almería considera peatones personas que sin ser conductor transita por las vías a las que se refiere la ordenanza, quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, personas que conducen a pie un ciclo o un ciclomotor de 2 ruedas, personas con discapacidad que circulan al paso de una silla de ruedas con o sin motor, y personas que transiten con patines, monopatines, patinetes o aparatos similares, entre los que no se encuentran los vehículos de movilidad personal. Zonas de prioridad peatonal. Según la ordenanza municipal, son zonas de la vía pública en la que la prioridad corresponde al peatón, la velocidad de los vehículos se limita y la circulación y estacionamiento de los mismos pueden estar restringidas total o parcialmente. Las limitaciones de los vehículos pueden establecerse en las zonas de forma permanente o unas horas al día. Zonas 30. La velocidad máxima de circulación es de 30 km por hora. Los peatones pueden atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas, asegurándose de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido. Se incluyen en esta categoría las ciclocalles. Zonas o calles residenciales. Están destinadas en primer lugar a los peatones, que pueden utilizar toda la zona de circulación. Se permite la circulación de vehículos a velocidad máxima de 20 km por hora y cuando tengan las señales S28 o V17 podrán circular bicicletas a contramarcha a velocidad máxima de 10 km por hora y sin prioridad de paso. Zonas peatonales. Incluyen aceras, los paseos centrales, los parques y las sendas ciclables. Únicamente se permite el acceso a circulación y estacionamiento a aquellos vehículos que cuenten con la autorización municipal expresa o que se encuentren excluidos por su tipología. La velocidad máxima está fijada en 10 km por hora. Orden de prioridad en zonas de prioridad peatonal. En primer lugar, personas que se desplacen en silla de ruedas, ya sea de forma autónoma o con ayuda. En segundo lugar, los peatones y las personas que se desplacen en patines o patinetes. En tercer lugar, las personas que se desplacen en bicicleta y finalmente los vehículos a motor. Los vehículos a motor no pueden sobrepasar la velocidad máxima del tipo de zona y deben adaptar su ritmo al de las bicicletas y estas al del peatón. Las excepciones de acceso a estas zonas son vehículos de servicios públicos, vehículos que trasladan personas enfermas, vehículos que acceden o salgan de garajes, vehículos que sean conducidos por personas con movilidad reducida o transporten a personas con movilidad reducida, vehículos que posean autorización municipal expresa, vehículos que trasladen a las personas alojadas en los establecimientos hosteleros situados dentro de la zona. Las bicicletas en las zonas peatonales. Pueden circular por zonas de prioridad peatonal como parques públicos, paseos centrales, zonas 30, zonas y calles residenciales y zonas peatonales, adecuando la marcha a la del peatón. Si no hay vía ciclista y además la intensidad de tráfico de la calzada disuade el uso de la misma, no existen aglomeraciones de vía andante y la acera tiene un mínimo de 4 metros de ancho, 3 de ellos libres, se permite utilizar la bicicleta por la acera cumpliendo con las normas de circulación de bicicletas por las zonas peatonales. Hemos quedado en el Parque del Andarás con un grupo de aficionados al senderismo. El geocaching consiste en esconder y encontrar cajas con objetos con la ayuda del GPS de nuestro teléfono móvil. Seguro que habéis pasado muchas veces al lado de tesoros escondidos. Para nuestros acompañantes va a ser su primera experiencia de geocaching. Se han descargado la aplicación y vemos que hay un tesoro o cache escondido dentro del Parque del Andarás, así que nos dirigimos a buscarlo. La aplicación tiene un mapa y nos facilita la ubicación,
Además, los caches pueden incluir pistas y los comentarios y fotos de personas que los han encontrado nos ayudarán a dar con nuestro tesoro. Todos los caches incluyen un papel o libreta en el que debemos registrar que lo hemos encontrado y la fecha. Algunos incluyen objetos. Si cogemos algún objeto del cache, debemos dejar algo que sea de igual o mayor valor y siempre adecuado para toda la familia. Pero antes de decidir intercambiar un objeto, infórmate sobre los tipos de objetos que puede haber dentro de un cache y si ves que tiene un código y no tienes claro su uso, mejor no lo cojas. Al finalizar, hay que devolver el cache a su lugar. En el vídeo, siguiendo las reglas del geocaching, no mostramos ni el contenido de los caches ni la ubicación exacta. Lola, Ana, Carlos, Fina y Juan Antonio caminan mucho. Salvo que tengan que coger peso o salir de la ciudad, optan siempre por caminar para los desplazamientos diarios. Además, 4 o 5 días en semana caminan como ejercicio. Junto con otras personas, hacen senderismo frecuentemente. Calcula que tienen unos 400 minutos de actividad física semanales. Se han jubilado en los últimos años, pero no tienen claro que hayan incrementado la actividad física tras la jubilación. Incluso con la pandemia y las lesiones pueden que la hayan bajado. Me cuentan que las rutas de senderismo comenzaron en 2005, a raíz de coincidir en el trabajo por encargarse de cuestiones jurídico-administrativas en Diputación. Esta actividad de ocio, realizada fuera del horario laboral, ayuda a realizar de forma más sencilla el trabajo. La iniciativa ganó un concurso del Instituto Andaluz de Administración Pública sobre las mejoras para que los procedimientos administrativos fueran más ágiles. Se valoró positivamente que introdujeron el componente de generar relaciones más interpersonales en el trabajo. La experiencia se reflejó en un libro sobre los procedimientos administrativos en el que se describe e incluyen imágenes de las primeras 50 rutas que realizaron. Estamos en la zona en la que hay un segundo geocaching, pero se nos resiste. Vemos en la aplicación que las últimas personas que han acudido no lo han encontrado, así que continuamos la búsqueda del siguiente. En medio de esta animada conversación hemos conseguido encontrar otro tesoro. Nuestro mapa de geocaching ahora refleja 2 tesoros localizados y uno que no fue encontrado. Ha sido una experiencia divertida que desean compartir con sus nietos. Os animamos a probar la experiencia y buscar los caches en los que cambia de sentido, ha afirmado. Antes de despedirnos, preguntamos por alguna ruta desde Almería para realizar caminando. Nos recomiendan una ruta circular de unos 7,5 km con salida y llegada al puerto pesquero, pasando por el antiguo camino de Aguadulce, las canteras Califales, el barranco Caballar, el cerro de San Cristóbal y la Alcazaba. Suena muy bien, os animamos a buscar esta ruta y disfrutarla.